Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna. Hoy conversando con un amigo muy especial, muy querido, un señor muy importante en el mundo del arte, aunque él se sonroja cuando lo digo. Estamos hablando de José Pisano. Como yo siempre lo suelo presentar en el Circo de las Ilusiones, el hombre que más sabe de cine en todo el mundo. Y que venga alguien a decir así, que venga alguien a llevarme la contra. José, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra caverna. No, por favor, bueno, qué honor. Un nuevo proyecto, además, Bueno, todo lo mejor y para eso ya nos vamos para tenerlo. estar aquí contigo en esta conversación. Qué bueno, qué bueno. José Pisano, bueno, arquitecto, director general de Blancica, director general de Trasnocho Cultural, tequeño de nacimiento y de crianza durante muchos años, Así en la es. capital de Miranda. Formado con los salesianos, además, en el liceo de los teques que lo venimos Eso es una recordando buena experiencia. hace poco. Y conociendo Sí, esa los teques de los años 60, que absolutamente. fría, sabrosa, pequeñita, pero Bucólica, la verdad, entre pueblo y ciudad, porque claro. la verdad que, bueno, los teques siempre Era muy fueron rural en aquella época, los totalmente, teques, ¿no? Había totalmente. muchas... Pero tenía la ventaja que la verdad estabas muy próximo a Caracas, Claro. porque claro, la cercanía te permitía poder venir con mucha regularidad. Igual, bueno, como estudiante, quizás de primaria o secundaria, era como los fines de semana que uno bajaba Claro. a la ciudad, digamos, en plan... Pero ya luego en la universidad ya estabas estudiando, viviendo todavía en los Yo teques. todavía vivía allá, sí, claro, Ok. mientras estudiaba arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Porque te comentaba que eres arquitecto y Así es. ¿cómo diste el salto? Porque todo el mundo te conoce como un hombre que sabe mucho de cine, pero ¿en qué momento fue el salto de la arquitectura a la pasión por el cine? Eso fue muy particular porque, claro, yo estudié arquitectura en la Simón Bolívar, me gradué de arquitecto y comencé a ejercer arquitectura. Comencé a ejercer en una oficina de arquitectos, Artis Rullero Arquitectos, donde, digamos, teníamos proyectos variados, entre ellos lo que es el campus de la Universidad Metropolitana. De hecho, yo desarrollé, digamos, dentro del marco de la oficina, por supuesto, Ok. en lo que es el edificio Corimón, que Ok. es el edificio, digamos, lo que era la sede o es la sede de Ingeniería Química. Entonces, claro, en un determinado momento ya llevaba 3 años allí, 3 años y medio, y me hablaron de una posibilidad de trabajo en Seguros La Previsora, para el grupo La Previsora, pero era, digamos, una propuesta distinta, porque era una propuesta que tenía que ver con el área inmobiliaria, era la búsqueda de inmuebles, comprar esos inmuebles, ver qué se podía hacer, Ok. más allá de, digamos, un vínculo totalmente absoluto con lo que es la empresa de seguros, o sea, con remodelar oficinas de arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entró a La Previsora, justamente, bueno, después de todos los procesos, digamos, previos de entrada, y casualmente se da que comienza a gestarse lo que es el proyecto de la Fundación Previsora. En el área cultural, digamos, estando en un edificio icónico de la ciudad de Caracas, como es la Torre de la Previsora, con su Sí. torre y su reloj reloj arriba, que maravilloso, además sí. era siempre una referencia importantísima, ya un poco perdida al cambiar esa configuración urbana de la ciudad. Se decide recuperar la sala de cine de la Previsora. La sala de cine de la Previsora era una pequeña sala que, bueno, funcionó hasta hace pocos años, dedicada más o menos bajo la administración de Cines Unidos al cine de arte, pero no lo hacía de forma regular. Entonces, como parte de esa, digamos, de esa intención de generar actividades culturales desde la Torre de la Previsora para el entorno urbano, que era fundamentalmente Universidad Central de Venezuela, que la teníamos al frente, y el Boulevard de Sabana Grande, se decide, digamos, recuperar la sala de cine de la Previsora. Para mí una referencia importante era el señor George Corda con el Cine Centro Plaza, que también recordemos, para una generación fue un cine icónico, sobre todo en lo que tenía que ver con cine europeo. De hecho, Claro, yo creo que los grandes festivales de cine francés siempre eran allí. él fue el que los comenzó a hacer, él fue el primero que trajo el cine de Ingmar Bergman a pantallas de cine aquí en Venezuela, un señor, la verdad, un personaje muy particular. Recuerdo que la edición número 50 del Festival de Cannes le hicieron un homenaje porque le había ido a las 50 ediciones anteriores, Wow. es decir, que era tal, digamos, su importancia en ese sentido. Entonces, bueno, para mí era como una referencia y yo comencé un poco a decir, bueno, ¿y por qué no nos abrimos a un cine de otras latitudes y tal? Y Oscar Lucien, que era el presidente de la Cinemateca Nacional en ese momento, con Leonardo Enríquez como director de programación, me dijeron, agarra tú el cine. Claro. Fíjate tú a ver qué inventas y qué haces. Y bueno, y a partir de allí, bueno, me fui envenenando. Pero con el cine. ¿tú eres un apasionado del cine de antes o no? ¿O empezaste como a involucrarte en ese momento? A mí el cine siempre me apasionó. Y yo Ok. recuerdo de niño haber ido mucho al cine. Sobre todo, quizás familiarmente, mi padre era el más cinéfilo. Ok. Recuerdo salidas familiares, pero muy ocasionales. Mamá no era muy de cine, salvo eso, las películas que salíamos con mi hermano, los cuatro. Pero yo sí me recuerdo mucho ir con mi papá. Mi papá iba al cine y a veces me iba Además, tu con papá es él. un gran apasionado de la fotografía, por lo menos tiene Absolutamente. muchísimas fotografías tuyas de Absolutamente, niño. absolutamente. Que sé que tu papá Claro, cantaba si hay algo de referencia en ese sentido, sí, es mi padre. A partir de allí comencé
yo todavía seguía con la arquitectura, trabajando en todos estos proyectos y se fue dando el tema de la fundación. Hasta que en un determinado momento me dijeron, mira, ¿te quieres encargar tú directamente de la fundación? Y yo dije que sí. Bueno, siempre digo que era como estar en una estación de tren, hay dos trenes, arquitectura por un lado, cine por el otro. Yo dije, no, me monto en otro. O sea, ya estaba también, creo que estaba justamente como en mis 30 años. Estamos hablando del año 93 y yo dije, nada, me voy con el cine. Jamás me imaginaba que iba a estar vinculado con el cine de alguna manera. O sea, alguien me dice, bueno, tú querías ser director de cine o querías... Yo, no, o sea... Jamás me lo había planteado. Pero bueno, se dio este tema, digamos, dentro de la gestión cultural, de alguna manera, y bueno, y fue el momento en que decidí... De hecho, la arquitectura siguió solapadamente por un tiempito más, hacía algunos proyectos por fuera, pero hubo un momento en que ya, digamos, me dediqué exclusivamente a la Fundación Previsora, no solamente desde el punto de vista del cine, teníamos una galería de arte, yo recuerdo que recuperamos un espacio y lo convertimos como una salita de fotografía, teníamos un impreso además llamado Moviola, que era una revista que salía cada 2 meses, la obsequiábamos en la sala, fundamentalmente era sobre cine, pero también tenía una parte dedicada a artes plásticas, de hecho había una parte dedicada al teatro, aunque nosotros no hacemos actividades teatrales, recuerdo que era la última página, había también una página dedicada a librerías, novedades literarias, porque bueno, la idea era que un poco el público que fuera tuviera ese obsequio, ¿no? Ese valor agregado y tuviera cierta información con el tema del cine. ¿Y cómo ves el paso a Trasnocho? ¿De qué momento salta? Porque se pasa muchos años después. Fue gracias a Previsora, porque Solveig Hugestein, gran amiga, cineasta, directora de Mácula, Mujer del Policía, me llama un momento y me dice, quiero reunirme contigo. Entonces, claro, me reúno con ella y me dice, mira, me llamaron para un proyecto, que me dijo, no te puedo decir dónde es ni qué es, pero queremos hacer algo que sea parecido a la Previsora, o sea, una especie de pequeño centro cultural. Ahora, también es importante destacar que mi ejemplo para lo que fue el proyecto Previsora era el Ateneo de Caracas, que era un espacio, digamos, dedicado a la cultura donde había cine, había teatro, había sala de exposiciones, había librería. Entonces, por allí fue, bueno, y el caso de Trasnocho fue justamente porque Solveig, digamos, que había sido convocada para crear un centro cultural, que finalmente sería el Trasnocho Cultural, ella quería ver un poco la experiencia nuestra. Entonces, bueno, fue una etapa muy bonita. En ese momento, claro, se da este tema con Trasnocho y en el momento en que ya yo supe del proyecto, Solveig me pide encargarme de las salas de cine. Entonces, Trasnocho es un proyecto que, digamos, ubicado en el sótano de Paseo Las Mercedes, por la inquietud o el interés más bien de lo que era la propietaria de toda la estructura de esa parte del centro comercial, que quería, digamos, generar un espacio cultural para la ciudad de Caracas, siendo ella, digamos, como muy sensible frente al tema. Estaba basado originalmente en cine, teatro y sala de exposiciones. Entonces, claro, yo entro a trabajar dentro de ese grupo, encargándome de las salas de cine, como director de programación de los cines Paseo. Solamente de los cines, no tenías que ver con... No. Y luego tú si vas a... Siempre he sido muy aficionado al teatro, me gusta mucho el teatro, lo veía y bueno, y eventualmente igual, el tema de artes plásticas también, un poco también la vinculación desde la Previsora con nuestra galería. Pero bueno, ahí se fue dando un poco ese proyecto y durante casi 20 años yo llevé exclusivamente lo que era la programación de los cines y bueno, siempre fui muy amigo de Solveig y Solveig a veces me comentaba ciertas cosas, yo le daba mi opinión, digamos, de lo que era el desarrollo del resto de las áreas. Claro, hoy en día es una referencia, o sea, yo creo que es lo que le da vida hoy en día al centro comercial. En buena parte, claro, es el nivel Trasnocho. Entonces también se convocaron a otras personas, María Fernanda Di Giacove con lo que es Soma Café, después vino Cacao, Catina Enríquez con lo que es la librería El Buscón, es decir, se fueron buscando socios de alguna manera afines que manejan de forma independiente sus espacios y claro que el Trasnocho en realidad y como director general que soy desde hace ya 4 años es también digamos integrar a que se desarrollen actividades que digamos le den vida a todo el espacio. Ahora, como te decía, sin lugar a duda hoy en día Trasnocho es referencia obligada de lo que es la actividad cultural en Venezuela. O sea, presentarse en Trasnocho con una película, con una obra de teatro, con una exposición, es formar parte de las grandes ligas en Venezuela. Absolutamente. Y la verdad lo hemos sido también a nivel latinoamericano, porque de otros países nos han preguntado cómo hacen ustedes, cómo se maneja este concepto, porque suena quizás como muy obvio, pero no ha sido un concepto, bueno, también probablemente por temas de disponibilidad de espacios adecuados para poder hacer esto. Pero creo que bueno, esa visión, y la verdad yo también siempre destaco lo que dije antes, o sea, lo que fue la influencia del Ateneo de Caracas, que fue importantísima durante muchos años y que bueno, generaciones como las en Caracas y en toda América Latina era claro, importante. claro. ¿Cuáles son los criterios o cómo escoges tú qué
¿quién forma parte de esas grandes ligas? ¿Quién se presenta allí? ¿Qué obra o qué película va y cuál no va? ¿No? Eso es posiblemente el trabajo más difícil de curaduría, de escoger lo mejor. Para teatro, nosotros tenemos un director artístico, era Moisés Guevara, en un determinado momento Moisés sale y se crea un comité de programación. Un comité de programación donde hoy en día está la señora Eva Ivangi, que es una gran productora, gerente cultural además, ella fue gerente del Teatro Teresa Carreño en su momento, diseñadora de vestuario, vinculada con el nuevo grupo desde sus inicios, digamos José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón y toda esta gente. Está Pilar Arteaga, que también es una persona que se ha desarrollado en el área, digamos, más de la gestión cultural del área teatral. Está Solveig Hugestan, está Héctor Manrique y ahora yo como director general. Entonces allí, bueno, evaluamos los proyectos, la verdad. Siempre, digamos, nuestra premisa es que sean obras de calidad. O sea, ya sea por el texto que se presente o por el trabajo del grupo que viene a presentar la obra. Nosotros tratamos de que sea un trabajo, digamos, muy digno. Yo siempre, y lógicamente lo sabemos, una cosa es leer el texto y leer la propuesta y después, claro, lo que ocurre en escena es una magia muy particular y única que va a pasar en el momento en que se dé la representación. Pero mi preocupación principal, y bueno, siempre la ha sido, pero sobre todo después de la pandemia, que supuso un reto volver a levantar, digamos, audiencia y volver a engranar todo el barco, pues yo digo, bueno, Trasnoche como un gran barco que estuvo allí detenido durante un tiempo, es mantener una programación constante. O sea, mi premisa era siempre, lógicamente con una programación de calidad, que el público que fuese podía ir, digamos, seguro de que iba a poder ver algo y que iba a tener o una obra de teatro o una película o algo que pudiera y que fuera de calidad, interesarle. Efectivamente. Entonces, claro, también apoyado por el resto de las actividades, uno puede ajustarse como espectador, hacer un programa del trasnocho, desde ir, pasear, hojear en la librería unos libros, tomarse un café, visitar la sala TAC, que además es gratuita, y hacer un programa de una tarde, con a lo mejor no muchos recursos. O te ves una película, te tomas un café. Claro, pero puedes pasar la tarde ya perfectamente. Así Hoy es. en día, ¿cuáles son los retos del sector en el que tú estás metido? O sea, cine, teatro, el de la cultura en general. Mira, fundamentalmente sobrevivir y seguir adelante, digamos, con una competencia que es tremenda en todo sentido. La pandemia, la verdad, cambió los hábitos de consumo, sobre todo el cine, que ha sido en el área en la que yo más me he desarrollado durante todos estos años, a partir justamente de mi experiencia en la previsora. Yo después estuve vinculado con Cines Unidos, porque bueno, hubo un determinado momento que yo sentí que ya había cumplido la etapa que tenía que hacer con la Fundación Previsora y pasaron como unos 7 años. Y me fui a Cines Unidos como director de programación y distribución. Entonces, a partir de allí fui explorando como esa otra área de la parte más comercial o más industrial de la exhibición y la distribución cinematográfica. También fuimos abriéndonos a cineforos, a crear, digamos, espacios de reflexión, de discusión alrededor del cine, que es maravilloso, porque además, o sea, tenemos acuerdos con la Sociedad Psicoanalítica Caracas, y está Marcel Raskin, la tuvimos en un determinado momento con los junguianos, con Luis Galdona, que además tenía unas lecturas arquetipales también muy interesantes, la tenemos con la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf e Ideas de Babel, con Alexandra Cariani, que está al frente de la Fundación Margot Benacerraf, y Alfonso Molina, que es editor de Ideas de Babel, y solemos hacer algunos otros que a lo mejor no son tan regulares como estos que menciono, que se hacen una vez al mes. Entonces es muy interesante, porque bueno, si la película es una buena película, te da la posibilidad de análisis, de discusión y de pensamiento desde áreas distintas, que puede ser desde la psicoanalítica hasta la política o claro, lo que presente la película como tal. Ahora, entonces eso es importante. Que en Venezuela hay mucha gente haciendo cosas en ese mundo del arte, del teatro, del cine, o es la misma gente siempre. No. O sea, hay mucha gente haciendo cosas, o es la misma gente haciendo creo que hay una cosas. generación joven importante que sigue haciendo cosas y que sigue apostando al país. Por ejemplo, en el teatro eso es indudable. De hecho, tenemos el Festival de Jóvenes Directores, que hemos hecho la 10ª edición, la acabamos de cerrar este año, también de carácter anual, tuvo la interrupción durante la pandemia. Abierto originalmente para menores de 30 años, luego se abrió el rango hasta 35, pero de hecho este año recibimos 35 propuestas y fueron seleccionadas 7 para presentarse. O sea, es decir, nosotros convocamos a mediados de año para presentarse a inicios del año siguiente. Entonces, claro, tuvimos 7 propuestas muy interesantes de obras desde clásicos de la dramaturgia, como no sé, un Wojciech o El malentendido de Camus, a la nueva obra de Karim tropicalizada, efectivamente, y es muy interesante porque la verdad que bueno, son visiones
como muy particulares y muy ajustadas, bueno, a un nuevo público. De hecho, para mí, si tú me dices también hoy en día cuál es el gran reto, justamente ese, porque bueno, Trasnocho siempre ha tenido como la idea o la referencia de que es para un público que, bueno, yo llamo adulto contemporáneo, que lógicamente ha variado un poco, pero bueno, Sí. estamos como entre, no sé, 35, 40 años para arriba y sobre todo mucha gente mayor encuentra con que Trasnocho es un sitio que es seguro, que es cómodo, que consigue una programación de calidad. Entonces, claro, nuestra programación además ha cambiado, pues también ahora tenemos una programación como más dedicada a un público juvenil, quizás en horarios más tardes, entonces, claro, a este público más adulto le tenemos opciones en horarios más tempranos, porque también, claro, también tratamos de ajustar los horarios, porque hay gente que dice, no, yo no salgo, Yo no salgo, después que ya ocurre, claro, yo quiero regresar a la y hay casa gente que también temprano. dice, yo no me ¿sabes? quiero ir tan temprano para el cine. Entonces hemos tratado, digamos, de generar actividades vinculadas sobre todo con el tema del cine, que es tan variado, porque claro, el teatro también nos permite, digamos, esa cosa de tener el espacio plural, que es una sala más experimental, para propuestas como más arriesgadas, más juveniles, y la sala de teatro Trasnocho que hemos tratado que sea como más convencional de alguna manera, o tener apuestas más seguras, porque Sí. además es un espacio de 300 butacas contra un espacio de 108. Después está la sala TAC, que es nuestra sala de exposiciones, que también está abierta a artistas, digamos, veteranos. De hecho, hicimos una vez una muestra con unas obras gráficas de Alejandro Otero que no habían sido expuestas a trabajo de gente muy joven, como Marily Cole, por ejemplo, Claro. que ha expuesto recientemente con su trabajo de fotografía, pero también hemos hecho colectivas con gente más joven. Es decir, muy variada en ya casi 21 años de actividad de la Sala TAC, con una huella importante, y hoy en día, sin duda, creo que como un espacio expositivo y sobre todo, ante, digamos, ciertas debilidades de los museos nacionales, que han perdido como ese rol digamos, que deben cumplir por Claro. su propia posición natural, y que la sala, estando en el lugar que está y con el tamaño que tiene, que es más grande que una galería, y digamos está en esa cosa como un espacio expositivo de tamaño mediano, que permite justamente mostrar un cuerpo de obra interesante Sí. y sólido. ¿Cómo ves, volviendo al cine, que Ajá. tú, además de tu gran pasión, es lo que te lleva al trasnoche? ¿Cómo ves el caso del cine venezolano, la evolución que ha tenido? ¿Uno siente que, por lo menos a nivel de temática, ya dejamos atrás Sí. el barrio, la escalera, las drogas, el Sí. botiquín, o sea, ese barrio, ese cine como marginal de denuncia o Sí. de exposición de ese mundo, ahora por lo menos ha abierto un poco más a otro tipo de argumentos? Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente la propia situación del país ha obligado a que mucho talento local haya emigrado, y de hecho la gran mayoría de los cineastas no están acá, están trabajando fuera. Lamentablemente algunos se han dedicado a otras áreas, audiovisuales, publicitaria, porque lógicamente tienen también bueno, que tienen que vivir y tienen que producir. Lógico. Y algunos sí han continuado, digamos, una labor dedicada a lo que es el cine como tal, a contar historias que tienen que ver con el país, que tienen que ver con el tema de la migración, de la cual muchos han pasado, pero sí el cine, digamos, localmente ha perdido mucha fuerza. Simón fue un caso muy particular de hace un par de años, que logró tener más de 100.000 espectadores, pero que desde hacía 10 años no teníamos una película que alcanzaba los 100.000 espectadores, como lo fue Papita Maní Tostón, segunda parte. Que de hecho la primera fue un récord, es la segunda película más vista en la historia del cine de Venezuela, con casi 2 millones de espectadores, pero que exploraba un género como era la comedia, que lamentablemente el cine venezolano tampoco profundizó mucho por allí, sino se fue más bien con el tema del drama social. Entonces, claro, hoy en día hemos perdido un poco esa conexión. El público prefiere ver otras cosas. En el caso particular de Trasnocho, hay, digamos, un gusto hacia el cine de autor, o sea, y el cine de autor de verlo en una sala de cine. Entonces, claro, esa competencia con el streaming es relativa, porque quien va al Trasnocho es porque quiere disfrutar de toda esa experiencia de ir a una sala, a un espacio cerrado, y, digamos, concentrarse y aislarse durante un tiempo para ver la película. Pero, digamos, a nivel de industria general también está o el cine de entretenimiento o ese cine de autor. Entonces, claro, Trasnocho está como, de alguna manera, atendiendo a ese nicho en ese sentido. Y claro, y hasta el cine de entretenimiento, que siguen siendo estas grandes películas de efectos especiales, de superhéroes, infantiles, animadas, que convocan a otras grandes Que audiencias. se llama como más cine comercial, se le da como Efectivamente. Entonces, claro, eso ha hecho también que calificativa. la industria como tal aún sobreviva, pero igual no hemos recuperado todavía los niveles, al menos del año 2019, que fue Y el prepandemia. público ha cambiado también, así como ha evolucionado el cine o las obras de arte, ha habido evolución. ¿Tú percibes que ha habido evolución? No sé, Total. van buscando otras cosas. Totalmente. Si calculamos los millones de venezolanos que se han ido del país, ya allí tenemos digamos, un número importante de ausencias, digamos, justamente por ello. Inclusive personas mayores, que bueno, lógicamente por temas de vida también, Sí. algunos fallecieron, otros no, pero también otros, no sé, las familias se han consolidado afuera y se llevan a los abuelitos para que atiendan a la familia, etcétera. Entonces, claro, ya ha habido un cambio importante. Pero vuelvo un poco a lo que comentaba antes, o sea, nos hemos ajustado también para que nuestra programación atienda gente joven con una oferta más enfocada hacia ese gusto,
y una oferta que sigue siendo, digamos, la tradicional de alguna manera o la más conservadora, si vale el término para comentarlo, para atender a ese otro target. También continuamos con nuestros espacios como Clásicos Trasnocho, que también tenemos ya casi 9 años y nos ha permitido, digamos, acercarnos a esas grandes películas de la historia del cine, comentadas. Allí está Luigi Chamana, que me acompaña en lo que son estas presentaciones. Luigi lleva adelante también un programa de ópera digital, que también tiene un público importante, y bueno, sobre todo para muchas personas que no pueden viajar a disfrutar de estos grandes montajes de ópera en el Metropolitan o en Europa, pueden pasar una tarde, digamos, muy agradable viendo grandes montajes. En tu experiencia, ¿la gente va al cine o va al teatro en este momento en Venezuela solamente buscando diversión o buscan también un acercamiento al arte, esas cosas que a lo mejor no pueden ver, bueno, por nuestra situación, pero también en el caso, es un reclamo? En el caso de Trasnocho, sin duda. Okay. En el caso industria, digamos, bajo mi otra posición, digamos, más gerencial industrial, busca más el entretenimiento. Pero en el caso de Trasnocho, indudablemente, porque también nuestra premisa siempre fue que tú salgas del Trasnocho con una experiencia que a lo mejor, digamos, te emociona, te conmueve cuando la ves, o sea, te puedes emocionar viendo un cuadro, viendo una fotografía, viendo una película, y a lo mejor te ríes o lloraste porque te conectó con alguna emoción, pero también queremos que te lleves como ese pensamiento, o sea, que eso te siga dando vueltas en la cabeza. Que como se puede decir, que lleva tarea para la casa. Absolutamente. Que te un tema de conversación para la cena que vas a tener después, para el encuentro que vas a tener con amigos, y tal, que puedas. Y el teatro que está, bueno, Héctor Manrique, que es una gran figura del teatro como actor, como productor y como director, con su grupo actoral 80, siempre dice que también, bueno, parte de la obligación del teatro es justamente pellizcar al espectador para hacerte, digamos, reflexionar sobre algo que puede ser un espejo de tu vida. Porque te guste o porque no te guste, pero que te mueva, ¿no? Claro. Ha sido en varias oportunidades jurado de distintos premios. ¿Qué es lo que al final, no sé, determina a quién se le da el público, a quién se le da el premio? ¿Siempre se le da el mejor o hay otros criterios que terminan pesando a la hora de evaluar? Bueno, eso es muy difícil, porque a ver, premiar algo vinculado con el arte siempre tiene un componente subjetivo, aunque uno intente que lógicamente hay valores objetivos, que son los que imperan, o sea, desde, no sé, el cine, la fotografía, el cuadro, la dirección de actores, la historia, el guión, que siempre es fundamental. En el teatro más o menos igual, pero siempre, claro, el factor gusto siempre va a estar allí y de alguna manera, digamos, va a tener un peso. Pero yo creo que también, digamos, lo interesante de esto es que siempre los jurados deben ser lo más amplios posibles y, bueno, tener al menos un número impar de personas para que además la opinión de cada quien contrasten con las otras. Bueno, que hay casos que hay casos en que se han dado, digamos, opiniones que suelen ser unánimes, pero por lo general siempre hay diferencias. Entonces, bueno, uno confronta y lógicamente uno dice, bueno, ¿por qué me gustó esto? ¿Por qué no me gustó? Y el otro dice, no, a mí lo que no te gustó me gustó. Y bueno, al final la idea es tratar de conseguir un acuerdo y, digamos, reconocer un trabajo que de alguna manera sea el trabajo que más haya destacado en su área, ya sea área de teatro o de cine, que es donde yo me he desarrollado de alguna manera como sea el resultado final, eso es un esfuerzo y un trabajo meritorio. Absolutamente. Así sea muy malo el resultado final, pero un trabajón. ¿Recuerdas la primera película que viste o la que te impactó, que de alguna manera te dijo, yo quiero formar parte de ese mundo? Mira, yo recuerdo mucho las películas de Disney, Los hijos del Capitán Grant, además, y documentales, porque era una época que, además, estos documentales que hoy en día uno ve por cable de, no sé, Vida Natural. Me recuerdo mucho haberlos visto en cine, películas de Jerry Lewis, además. O sea, tengo como ideas de películas, digamos, generales, no tengo como un recuerdo particular. Sí recuerdo, me marcó mucho El Padrino, que para mí siempre ha sido como una película muy icónica. Yo también... ¿Cuántos años tenías tú cuando El Padrino? No, yo 15 años podrías tener. Menos. El Padrino del 72. Yo nací en el 63, así que yo no tenía ni claro. Y tampoco recuerdo yo haberla visto en su estreno, porque creo que fueron papá y mamá a verla y nosotros, hermanitos, nos dejaron en otro lado. Una película que, digamos, tengo un recuerdo particular sobre el mundo del cine, porque además descubrí esa cosa como del clan familiar, lógicamente, claro, desde el punto de vista mafioso. Pero habría algunas cosas que, amor, te conectaban, alguna historia, las celebraciones, los matrimonios, la comida, las cosas, o sea, todo eso era muy, que claro, era muy familiar, pues, lo tenía cercano. Claro. Y bueno, de hecho, Francis Ford Coppola, el director de esa película, para mí es de los grandes del cine y de alguna manera marcó también una referencia. Federico Fellini,
Además, porque también el Circo de las Ilusiones, yo creo haberlo comentado, Sí. que en esta sección, que la verdad he tenido la fortuna de poder llevar por más de 15 años con ustedes, con Sí. Agenda Éxitos, primero con Ramón y Albán y luego ya contigo, que además ha sido también, digamos, maravilloso y que siempre ha sido una oportunidad que yo, bueno, he agradecido muchísimo justamente el poder seguir llevándola adelante. Cuando yo recuerdo que me dijeron, ponle un nombre a la sección, si quieres la llamamos como Trasnocho, pues, la verdad no me parece como un poco aburrido. Claro. Entonces, claro, recordé que de hecho es muy curioso porque, claro, a mí me gusta mucho el cine de Fellini y Fellini decía que el cine era como un circo de ilusiones, porque además él creció mucho con el tema del cine y Claro. quedaba como maravillado de esta cosa de que podía ver a una mujer barbuda, podía ver a un hombre, Claro, un claro. acróbata. Y el circo tenía mucho, también como mucho más peso como Absolutamente, espectáculo. me en parecía, aquel yo digo, tiempo. bueno, este nombre, bueno, tiene una cierta poesía, por supuesto, y me parecía como más adecuado. Entonces, claro, por allí vino el nombre también del Circo Claro. de las Ilusiones, y bueno, y un homenaje también a un cineasta que también me ha gustado muchísimo en lo que fue su obra cinematográfica. Hablabas ahorita del Padrino, Ajá. y fue una película, y hace poco lo vimos con una serie maravillosa que se llama Sí. se me va a ir ahora el nombre, No, ya te voy a decir también, porque Dios mío, qué barbaridad, la memoria. El contrato, no, la oferta. La oferta, The La Offer, oferta, The The Offer. Offer. Fue una película que tuvo muchas presiones Sí. en su momento para la realización, para la distribución. Hoy en día, y tú entras, Nocho, sientes que haya presiones, hay censuras, te ha habido llamados de, mira, no sigas pasando esa película, o mira, tienes la obligación de pasar esta película porque es la que le interesa bueno, sí han habido al casos. poder. Sí han habido casos, sí han Ok. habido casos, por supuesto, pero bueno, yo creo que de alguna manera... A ver, uno intenta como tantas cosas en este país tratar de seguir adelante. Pues yo creo que bueno, para nosotros es fundamental seguir desarrollando nuestra actividad y si de alguna manera, no sé, nos tenemos que tomar algo para, Claro. lo hacemos. Pero Uno tampoco puedo decir que haya como sido... actualizando cosas, ¿no? Claro, Ok. no, pero bueno, también afortunadamente debo decir que tampoco es que hemos tenido, digamos, presiones de que tenemos que exhibir tal Ok. película o presentar tal obra o tal cosa. O sacarla de cartelera, baja esa película. Totalmente. O sea, No. no ha sido por lo menos la norma. No, de hecho con Simón siempre estábamos como con el tema porque Claro, decíamos, había no, van a mucho venir miedo, y no sí. sé qué, iba a pasar algo. Y de hecho yo recuerdo que vendíamos como para el mismo día que la proyectábamos. Claro. Pues claro, había como mucho interés del público en ver la película. Y claro, nos decían, queremos comprar para mañana. No podían comprar para mañana porque Claro. también no sabíamos qué podía pasar. Pero después ya vimos que la película seguía y siguió. Pero bueno, ese es un tema, la verdad, bastante complejo, Sí. sobre todo en nuestro país. Estoy realizando. ¿Nunca has estado tentado en escribir un guión ¿Sabes? o dirigir una película? No sé. No, yo siempre, a ver, siento que la escritura es quizás la siguiente etapa Ok. a desarrollar, pero, a ver, también aquí, yo estoy actualmente haciendo una maestría en análisis fílmico, porque también muchas veces me dicen el crítico de cine José Pizano, pero bueno, yo en el fondo no me sentía muy cómodo con ello. Yo entiendo que lógicamente uno tiene una opinión muy personal, que es Sí. una opinión, digamos, que intenta basarse también en elementos analíticos al momento de hablar sobre algo. Claro. Pero al final del día también la opinión de un crítico o de una persona que habla sobre cine es la opinión personal de esa persona. Porque obedece a muchos temas de formación, temas de gusto, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esta maestría porque también yo quiero tener como herramientas, digamos... Formarte, ¿no? Como exactamente. eso. Entonces, claro, desde, no sé, análisis por segmentación, a lo mejor algunos son como muy científicos y lógicamente, pero bueno, te permiten también apreciar digamos, el hecho cinematográfico desde otro punto de vista, pero también ayuda mucho lo que es el tema de la escritura, porque yo tengo materias que tienen que ver con ortografía, con redacción, Claro. porque claro, el crítico además tiene que escribir bien, más ¿no? allá de que quizás lo pueda hablar y hoy en día con este tema de redes sociales pues hacerlo de esa manera. Pero yo creo que sí es importante y sobre todo para mí, digamos, el poder dejar un registro de lo que es una apreciación cinematográfica de algo lo es. Ahora, si eventualmente me desarrolle como guionista, no lo sé, no lo tengo Ok. muy planteado, pero bueno, uno no debe Pues, decir, claro, uno debe ver claro. porque uno no sabe por dónde Porque nos la- lleve la vida. Exacto. El cuerpo, como dice, la lengua es el castigo del cuerpo. Absolutamente, Mira, absolutamente. toda esta nota inclusiva de razas, de opciones sexuales, de lo políticamente correcto, ¿eso le ha hecho bien a la industria o ha sido un retroceso? No, viendo, no. viendo tanta historia. Porque yo siento que ha sido como muy forzado. Claro. O sea, más bien lo ideal hubiera sido desarrollarlo de una manera natural. En un cine Sí. de otra época, lógicamente hay algunas películas que quizás, digamos, puedan ser vistas bajo lo políticamente incorrecto en el tratamiento, no sé, de temas que tengan que ver con la parte sexual o con la parte racial, pero tenían como más libertad, ¿no? Y de alguna manera, claro, salvo quizás algunos detalles, había como esa
esa apertura, ¿no? Y creo que eran mucho más creativos en cierta manera, digamos, y no tener que... El corsé no estaba tan apretado. Así es, forzosamente tener que ajustar historias que se distorsionan y no terminan, o sea, más bien creo que nos hemos vuelto como una sociedad en ese sentido también como extra conservadora, ¿no? Entonces, claro, eso limita mucho la creatividad y la libertad, digamos, artística. Mira, y ya para finalizar, esta nota que le he dado a muchos autores, a muchos directores, a hacer películas de 3, 4, 5 horas, aquellas cosas inmensas, no sé, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo las percibe el público? ¿A qué obedecen esas...? Porque parece que es casi raro ver una película ahora de hora y media o 2 horas. Si no tiene 3 horas y media y 4 horas. Sí, bueno, yo creo que obedecen como a ciertas etapas. Claro, está esta película, por ejemplo, el brutalista de Brady Corbett, que claro, él quiso hacer una película como en los años 50, una película con intermedio, una película de 3 horas y 30, filmada además en Vistavisión, que era un sistema que se usaba para la época justamente para crear como planos generales con una buena calidad de definición de imagen. Pero bueno, yo creo que terminan siendo modas pasajeras, pero la verdad que también atentan mucho con lo que es, digamos, el consumo audiovisual de hoy en día. Claro. Con todo el tema redes sociales, donde, digamos, la atención, sobre todo de la gente más joven, si no te atrapa algo, no sé, estás unos segundos, un minuto, y a lo mejor máximo 2 minutos y saltaste a otra cosa. Entonces, claro, esa capacidad de atención que tú requieres de una persona para ver un hecho cinematográfico, que por otro lado siento que, claro, que todo este consumo excesivo le ha hecho un daño al cine y sobre todo a la formación cinematográfica de esta gente joven, hace que te lleve a ver qué hago para que justamente le pueda yo interesar a alguien y sobre todo a generaciones jóvenes a que se puedan quedar 1 hora y media, 2 horas y digamos, más bien hacia ese rango. Pues termino pensando más experiencias sociológicas, tal vez, no sé, que artísticas y cinematográficas. Absolutamente. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta caverna a compartir experiencias y a echar cuentos y a compartir historias. Nada, para mí un placer y la verdad que bueno, hacer memoria de todos estos momentos es siempre fantástico y muy grato. No, gracias a ti por habernos acompañado, de verdad. Bueno, y a ustedes, gracias por haber estado también allí. Será hasta un nuevo encuentro, una nueva conversación aquí en La Caverna. Chao.